esta ya se la saben ustedes, pero se la vuelvo a repetir. Yo no sé quiénes van a venir el domingo. No lo sé. Así que si Dios lo ha traído, la ha traído en este día, es porque tiene que decirle. Y hay algo que a mí me sucedió recién comenzando mi vida cristiana. Yo llegaba y me sentaba y ese día preciso que hablaban algo que tenía que ver conmigo. Si existiera para esa época los celulares, yo diría mi mamá o mi papá o mis hermanos o alguien le pasó aquí la historia al pastor. Pero yo decía, ¿cómo es que se averiguan? A uno se le olvida que Dios está en todas partes. Y entonces un día probé y fui a 3 diferentes cultos, iglesias de la misión donde estaba, pero a diferentes horas. Oiga, que ni que les hubieran dictado el mismo pasaje al pastor. Eso era como, uno siente para uno lo que están diciendo allí. Y sí, es para usted. No vive así, o eche para allá, para que dele a los de atrás que los delante vienen dando. No, sí, eso es para usted. Cuando uno siente que como que lo pellizcan, como que lo miran, como que lo empujan, como que todo el mundo le estuviera clavado el ojo encima, sí, eso es para uno. No se ponga a buscar por otro lado, eso es para usted. Vamos a darle gracias a Dios. Diga conmigo, Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra, que es eterna. Los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Gracias, Señor, por haber prometido que donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás con nosotros. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que ilumina mi vida y me da revelación para yo poner en práctica la palabra que voy a recibir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Hay una pregunta que la gente que lee la Biblia se hace. ¿Por qué Dios perdonó a David y a Saúl no? Un poquito de trasfondo histórico. Los dos eran de Israel. Los dos eran pobres. Los dos tenían un oficio como poco atractivo, cuidar rebaños. A Saúl lo encontró el Señor buscando unas burras que se habían perdido. Y allá lo escogió y comenzó un trato con él. A David lo escogió el Señor cuidando ovejas. De allá lo sacó y lo trajo y los convirtió en reyes de Israel. Vamos a mirar que una cosa es lo que nosotros pensamos, vemos, creemos, y otra cosa es la que Dios piensa. Yo les he hablado a ustedes, y espero que hay la gente que piensa de la manera que todo el mundo piensa. Lo primero que le dicen a uno, por aquí es de esta manera, por aquí la gente actúa así, por aquí pensamos así. Cuando yo fui a venir para Cali, un colega me dijo, Osvaldo, yo creo que lo mejor es que no vaya para Cali. La gente caleña es diferente. La gente caleña no tiene el estilo de vida que tienen ustedes. Allá usted fracasa con el cuento del ayuno. Allá usted fracasa con el cuento de todos los días reunirse.
allá usted fracasa casi todo. Dijo, allá los caleños no. Gracias a Dios, cuando el Señor lo hace a uno un poquito, no sé. Y dije, bueno, pues vamos a ver si es cierto. Y aquí llegué, y aquí estoy. Entonces, vamos a analizar desde el punto de vista de Dios. Les decía que la gente piensa como la otra gente. Muchos, esos ya están en la iglesia, dicen, yo creo, yo siento, yo pienso, yo actúo y yo hago así. Y hay una frase que les he comentado que ustedes deben de tener en cuenta con sus hijos, con su esposa, con la gente con quien habla. Cuando usted le dice, aún como patrón, hay que hacer tal cosa, y el que va a hacer el trabajo le dice, sí, pero ese ya está con la disposición de hacer no lo que le están mandando, sino lo que él piensa que debe de hacer. En Dios no es así. En Dios no hay el término tibio. Gris no hay en Dios. ¿Es blanco o es negro? ¿Es caliente o es frío? Digan amén. ¿Por qué Dios perdonó a David y no a Saúl? Ahí tengo todos esos que se preguntan. Y vamos entonces a mirar los pecados de Saúl. Dios lo llama, Dios hace con él muchas cosas bonitas, lo bautiza con el Espíritu Santo, lo establece como rey de Israel y le manda a hacer cosas muy puntuales. Pero se tienen que destruir unas naciones paganas, incluyendo ciudades, todo lo material, los animales y las personas. Cuando esa gente que cuestiona todo le dice, ¿qué clase de Dios es que manda a matar los niños? Aparentemente y para nosotros, grave la muerte de los niños, pero esos niños lo que estaba haciendo el Señor era asegurándole la salvación porque estaban contaminados y no se iban a corregir. Esas naciones que Él destruyó, por eso hay que leer la Biblia, lo hizo y dice, porque estas naciones están contaminadas y jamás abandonarán su pecado. Y sepan algo, que esto choca muchísimo contra los predicadores del amor y todas esas cosas. Cuando Dios llama a una persona, le da la oportunidad de servirle y aún hasta le prolonga la vida. Cuando neciamente se opone, le hablan y le dicen, sencillamente la corta. Y hay pasajes para mostrarles eso. Entonces, Saúl le dijo a Dios, vaya y destruya todas esas cosas que le ordené y ejerza allí como rey de Israel. En una de esas, escuche, para que pueda encontrar por qué sí a David, por qué no a él. En una de esas, él se fue de campaña y en eso fue derrotado. Los soldados comenzaron a salirse, a irse, y él invocó mandó que el sacerdote Samuel, profeta Samuel, viniera a ofrecer el sacrificio. Saúl era de los prepotentes, de los que no pueden esperar, de los que, mejor dicho, tienen que hacer las cosas a su manera y como ellos quieran. Ustedes no conocen gente así. Y esperó. Samuel ya estaba viejo, caminaba despacio, no llegó y dijo, escuche, tráigame los animales, tráigame lo que voy a ofrecer, que ese Samuel no llegó y lo voy a hacer yo. Dentro de su pensamiento posiblemente decía, ¿quién se creyó ese viejito? Yo también lo puedo hacer y hasta lo hago mejor. Pero ¿saben una cosa? Dios no había autorizado a Saúl que ofreciera sacrificio, que invocara el nombre de Dios, ni que hiciera de sacerdote.
No, Dios no lo había mandado. Entonces, digamos que el pecado de Saúl en esencia se resume en tres. 1, desobediencia. 2, la Biblia dice que obstinación. Y 3, usurpar un puesto que no le correspondía. ¿Están aquí? Y atento, ¿no? Entonces esto nos lleva a estudiar y analizar algo de lo que nos toca cuidarnos a todos los que estamos aquí y están afuera y en cualquier parte del mundo, y se llama rebeldía. ¿Qué es ser rebelde según la Biblia? Porque pues soy rebelde porque el mundo me hizo así, no es la canción que cantamos aquí. Aquí miramos qué dice la Biblia. Actitud de la persona que desafiante se niega a obedecer y opone resistencia a quien tiene autoridad sobre ella. Eso pasó con Saúl. Y eso pasó con otros personajes. Entonces, ¿qué es ser rebelde según la Biblia? La definición general de rebeldía, ¿qué es ser rebelde? Ser rebelde significa que una persona ha pensado por sí misma. Ahí es donde dice, pero yo creo que debe ser de esta manera. Y lo siento por ustedes, no es que Dios les prohíba pensar. Dios los deja que piensen, pero Dios no comparte las órdenes de Él, la autoridad de Él con ninguno de nosotros. La única alternativa que nos queda para contar con el favor de Dios es obedecer. Un rebelde ha sido sensible a la realidad que lo rodea y se está mostrando valiente para expresar su desacuerdo. Entonces, tenemos ejemplos bíblicos, porque de afuera los rebeldes son exaltados. El ejemplo, Satanás. Eso lo han estudiado por toda parte. ¿Qué pasó con Satanás estando al pie de Dios, creación de Dios, autoridad de Dios, lo tenía todo? ¿Por qué? Y sencillamente algunos han explicado porque no estuvo de acuerdo. ¿Y en qué no estuvo de acuerdo? En el plan de salvación para el hombre. Porque a Satanás le entró, que nadie sabe cómo, la envidia. ¿Por qué Dios creó a unos seres humanos, y somos nosotros, aunque tenemos tan baja autoestima, a imagen y semejanza de Dios, si los ángeles no son a imagen y semejanza de Dios? ¿Y por qué? Siendo él el segundo, sintió, llamémosle envidia o cosas así. Yo no estoy de acuerdo. Y entonces dice, pues al no estar de acuerdo, voy a abrir mi propia iglesia, voy a abrir mi propio grupo, voy a abrir mi propio reino, voy a abrir lo mío. Y allá entonces el que mando soy yo. Volvemos nuevamente con Saúl. Saúl, si nosotros lo miramos desde el punto de vista humano, hombre, si todos los seres humanos desobedecen. 2, Dios, pero ¿cuál es el cuento? ¿Cuál es el chiste? ¿Dónde está la gravedad de que Él haya ofrecido el sacrificio? Que Él era el rey y toda la cosa. ¿Por qué no le dejó funcionar como sacerdote o hacer allá el culto? ¿Cuál es el chiste? ¿Por qué lo va a condenar? ¿Por qué le va a quitar el reino? ¿Por qué esa ira tan tremenda de Dios? ¿Por qué? Entonces, aquí tenemos la respuesta. Saúl pecó contra la autoridad de Dios. ¿Contra qué? Y esto es fundamental que nosotros entendamos qué es autoridad. Y escuche bien, mucha gente no sabe explicar por qué algunos llegaron y le dijeron, Señor, nosotros profetizamos, nosotros en tu nombre sanamos, hicimos, y Él les dice, apártense, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no vivieron
bajo el principio de autoridad de Dios. El reino o el trono de Dios se fundamenta sobre la autoridad de Él. Si el Señor no establece autoridad y la autoridad de Dios no se ejecuta, no solamente en el cielo, sino en la tierra y en todo lugar, el universo, el mundo se vuelve un caos. Estábamos viendo aquí en una reunión para servidores un texto que dice, en aquel tiempo no había rey, cada uno hacía lo que se le daba la gana. Y mucha gente viene, y seguramente que muchos pastores cometemos el error de no enseñar que es autoridad, porque nos da como miedo que esta gente está pensando que yo estoy cohibiéndoles, que yo estoy, no sé, haciéndoles algún tratamiento mental negativo. Porque unos dicen, allá les hacen un lavado de cerebro, sí señores. Aquí se hace un lavado de cerebro, se le saca la inmoralidad, los malos pensamientos, toda clase de miseria y cochinada que uno pueda tener para tener pensamientos limpios y que agraden a Dios. Eso sí se hace, claro que sí. Aquí lo que no se hace es bloqueo mental. Aquí las personas siguen teniendo voluntad y tienen que hacer cada día una decisión, si lo hago o no lo hago. Pero siguen con voluntad porque Dios nos dio libre albedrío. Entonces, sucede que todas las cosas parten, si usted lee rápidamente en Dios la autoridad, dice la autoridad está en el Padre ejerce autoridad sobre el Hijo, digamos así, y luego Jesucristo sobre el hombre sobre la mujer, así chillen los dientes, rechillen y se retuerzan las manos las feministas de aquí y del mundo entero. Dios ha establecido un orden y ya los hombres que no cumplen con su función y las mujeres les toca tomar el control, ya es otro problema, pero Dios ha establecido un orden. Y la madre tiene autoridad sobre los hijos y los hijos no tienen autoridad sobre los padres. Eso es lo que Dios dice. Usted no debe permitir por ningún motivo, así el hijo esté más grande que Goliat. Entre más grande, más duro es el porrazo. Jamás le permita que su hijo lo venga a amenazar, que su hijo le venga a decir que si usted no hace tal cosa, entonces no le doy comida. Porque una vez alguien, por ahí un semidelincuente le decía a la mamá, es que si usted sigue yendo a la iglesia, no le doy más comida. Y asustada la viejita, bueno, ¿usted en quién cree? ¿En su hijo o en Dios? En Dios. Y entonces, es que una cosa es decir aquí y otra cosa es creer. Oye, una predicación se llama de la boca al corazón, la distancia tan chiquita que hay, pero la distancia en las cosas. Entonces, quienes pecaron por rebelión contra Dios no fueron perdonados. Y son muchísimos, pero yo tomé de los más sobresalientes Satanás. Ustedes nunca se han perdonado un Dios tan amoroso, tan bueno, tan misericordioso, tan bueno, que fue capaz de dar a Jesucristo para morir por nosotros. ¿Por qué no perdona a Satanás y arregle ese problema? Porque Satanás tocó con la autoridad de Dios. Luego se levantaron, no eran creyentes del montón, eran líderes de la nación de Israel, Coré, Datán y Abirán, y dijeron que no estamos de acuerdo con Moisés, que dice que solo Dios habla a través de él, que es el que nos habla. Si Dios también puede hablar a través de toda la gente, ¿qué cuento? ¿Qué Moisés? Ni qué nada. Y Moisés dijo que Dios resuelva esta situación, que sea Dios. En esa ocasión, para los católicos mal informados que están mirándonos a través de las redes y de ustedes, la vara de Aarón fue la que reverdeció en el tiempo de Moisés. No una vara del viejito José y otro poco de viejitos que escogían a ver quién iba a hacer el papel de ser el esposo de la Virgen María. Ese cuento es un cuento más reforzado que ni para qué. Y como Dios mostró que habían tocado con su autoridad, dijo, no, es que ustedes
están equivocados. Ustedes no están contra Moisés, ustedes están contra mí. Y para que entiendan la gravedad, dice que la tierra se abrió y ese Coré Datán, 250 personas con ollas, olletas y con todo lo que tenían, se abrió la tierra y bajaron derecho al infierno. Esas no son historias que yo me inventé anoche de terror para asustarlos a ustedes. Eso está allí. Y uno dice, pero Dios, ¿qué tiene que ver que alguien se rebote ahí con este viejito Moisés? Pero entre otras estuvo también María. Esa ya no se rebeló, sino la criticó. Y Aarón. Y Dios tampoco los bendijo, pero no se rebelaron. Bueno, y tenemos el susodicho, el rey Saúl. Yo leí la Biblia y dije, pero es que no entiendo entre David y Saúl, pero este Saúl, no, bueno, sí pecó, pero no mató las ovejas, no mató la gente, no mató al rey que le había ordenado el Señor, y va y le ofrece un culto que tiene que ver. Encuentro que Dios le había hecho, ninguno toca ni mira un cajoncito que él tenía que se llama el arca del pacto, lo llevaban en unos bueyes y esa carretera toda destapada se saltó y un tal Usa fue y lo tocó, cayó muerto. Otro les dijo Dios, yo tengo aquí un fuego, no pueden utilizar otro fuego, otra candela, tiene que ser de esa. Y entonces dos hijos de sacerdotes, dos hijos de pastores allí dijeron, no, queremos otro fuego, y fueron y presentaron otro fuego y cayeron muertos. Y entonces, uno como que no ve, cuando no sabe esto de la diferencia entre autoridad, qué es, por qué toca, porque en el momento en que Dios permita que la autoridad se vaya para un lado, eso es como Satanás está ganando ventaja sobre algunos que están en el anarquismo. Gente que sale a destruir lo que encuentra. Y como cosa rara, ahora Chile se ha hecho famosa, quién sabe cuándo vendrán para Colombia, los templos que les meten candela. ¿Usted cree que quién está detrás de eso? ¿Dios? ¿La justicia social? ¿El buen ejemplo? El mismo Satanás. Y en el momento en que uno comience a oponerse a las autoridades, en ese momento comienza a tener problemas con Dios. Y hay que tomar un tiempito para mirar sobre la autoridad delegada de Dios. Mire lo que el Señor finalmente determina con Saúl. Segundo libro de Samuel 15:22 dice, el profeta le dice, a Dios le agrada más que se le obedezcan y no que le traigan ofrendas. ¿Qué le agrada a Dios? Hoy están más callados que de costumbre. Es mejor obedecerle que ofrecerle los mejores animales. Fíjese que está hablando en 2 versículos, hablan de la obediencia. Rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a brujas y adivinos. No está bien adorar a dioses falsos ni tampoco desobedecer a Dios. Como tú no quieres nada con Él, Dios tampoco quiere nada contigo. Pregunto, ¿cuántos queremos el favor de Dios? Levante la mano. Nos toca obedecer. No hay otra manera. Saúl entonces decía allí que pecó contra el trono de Dios y todas estas cosas. Vamos a mirar al rey David, el otro, que a ese sí lo perdonó Dios. Y el prontuario de David es bien largo, pero yo resumí aquí: adulterio, asesinato, no confesó su pecado ante Dios hasta que vino el profeta. Algunos hablan que fue 2 años.
ayunó, oró para que el niño no se muriera y el niño murió, pero nada que hacía confesión delante de Dios por el pecado que había cometido. Él tenía el derecho de casarse con todas las mujeres que quisiera. Están pensando así, pero en el Antiguo Testamento sí. Tenía derecho. El rey mostraba su poder y era una cuestión allí cultural, mas no estaba dentro del plan de Dios. Pero no era ilícito, llamémosle. Pero le dio por coger la mujer de un soldado. Se le olvidó en ese momento todas las cosas de Dios. Y luego, como un pecado lleva al otro, resultó la señora embarazada y ya Dios comenzó a intervenir porque este David era bien tremendo. Llegó el soldado ese, lo llamó y dijo, no, rey, yo debo estar en la guerra, estamos en guerra, yo no debo de estar aquí, Señor, por ningún motivo, por ninguna razón. No, yo lo mandé y lo emborrachó. Bueno, lo mandó primero ir a la casa y no fue. Luego al segundo día lo emborrachó para que se viera y no fue. Y ni corto ni perezoso se puso, hizo una carta y se la mandó al general y dijo, a este Urías póngamelo al frente donde lo maten pronto. Y el pobre Urías con su propia sentencia la llevó. A mí me parece que eso es más grave que no haber matado las ovejas, ¿o sí? A ver, ¿sí o no? A mí me parece humanamente que es más grave que haberse puesto a hacer culto sin autorización. ¿Cierto? Aquí vamos a hacer un juicio rápido. Entre alguien que llegue y yo no llegué y entonces digo, pues no llegó, yo no estoy autorizado, no me han dicho que lo haga en caso de que no llegue, pero aquí estoy yo porque no nos podemos ir sin culto tampoco. Es que luego es que Osvaldo, ¿qué? ¿Desde cuándo se creyó indispensable y vamos a hacer el culto? Y entonces lo vamos a juzgar. La mayoría darían el voto, el 90%, pues yo no veo nada de grave. Pero encontramos a otro que adulteró, le fue quitando la esposa por allá al vecino, al otro que asiste a la iglesia y de todo, y fue encontrado en adulterio, lo vamos a juzgar. La mayor parte estaría de acuerdo que lo sacáramos y lo quemáramos en el patio. Porque ese sí es adúltero, porque ese sí es malo. Y si de paso mató al marido, y si de paso no quiere aceptar que eso es pecado, ¿qué? Uno como que se sorprende con esto, ¿sí o no? Los noto callados. ¿Ah? Mire lo que Dios le manda o le dice, porque siempre utiliza hombres. Cuando usted comienza a desechar que Dios utilice hombres para que hablen a su vida, estamos mal. Yo a veces escucho reverendos que dicen, no, a mí el Señor me habla directamente, nadie me habla a mí. Ay, ay, ay. Con la abundancia de profetas que tenemos ahora, eso ya no necesitan de nadie. Todo el mundo debe de escucharlos, obedecerles, ponerles cuidado, pero ellos no tienen, como dicen por ahí, puerto fijo. No tienen nada, ¿no? Ellos no. Yo tengo que escuchar a alguien, sí, tengo que escuchar a Dios, pero Dios utiliza personas para hablarme a mi vida. Siempre. Y uno dice, bueno, Dios como hablaba que con ese hombre conforme al corazón de él, ¿por qué no le habló directamente? ¿Por qué siempre se tuvo que valer de otra persona? Porque así lo determinó Dios. Y fíjense que hasta ángeles vinieron y hablaron con profetas y hablaron con hombres para que esos a su vez le hablaran a los otros. Y dice, entonces Natán le dijo, tú eres ese hombre y esto es lo que ha declarado el Señor, el Dios de Israel. Yo te escogí como rey de Israel y te libré del poder de Saúl, te di el palacio y las mujeres de tu Señor y aún el reino de Israel y Judá,
Por si esto fuera poco, te habría añadido muchas cosas más. ¿Por qué despreciaste mi palabra e hiciste lo que no me agrada? Has asesinado a Urías el hitita usando a los amonitas para matarlo y te has apoderado de su mujer. Y es que el pez muere por su boca, porque le dijo, ¿cómo le parece que un hombre tiene 100 ovejas? y un vecino tenía una ovejita, y el de 100 ovejas fue y le robó la ovejita y se la quitó, y aparte de eso lo mató. Y ese David, como era, ese se merece la muerte. Y el profeta le dice, es que ese es usted. Hasta ahí le llegó la fuerza. Hasta ahí le llegó. Ahora, ¿qué pasó con David? David pecó contra la santidad de Dios. Y fíjese que Dios regala santidad, pero no regala autoridad. Cuando usted se hace cristiana o cristiano, Dios hace una figura allá en el mundo espiritual, como si uno llegara lleno de lodo, con ropa inmunda, sucia, vuelto nada, y el Señor lo lava, lo baña, lo limpia, y luego le pone una ropa bien bonita. A eso se llama santidad posicional. ¿Cómo se llama? El regalo de Dios para que uno pueda tener la cuota inicial. Por eso la Biblia dice, sin santidad nadie ¿qué? Porque la santidad la da el Espíritu Santo, no la otorga cuando recibimos al Señor la cuota inicial, y de ahí para adelante se tiene que comenzar a dar una santidad que se llama santidad progresiva. Y es que conforme usted viene, lee la Biblia, escucha un predicador y usted siente que le está señalando cosas, hay que abandonar eso, porque santidad no es volverse mojigato. Santidad no está en volverse un amargado, resentido, un hipócrita. No, eso no es santidad. Santidad no es ir de corbata y saco. Santidad no es ir de la falda larga. Santidad no es andar todos carilavados. Santidad, eso no es santidad. Esas son modas, ese es vestuario, esa es cultura, eso es de todo. La santidad es cuando yo me separo para servirle a Dios y voy dejando todas aquellas cosas que ensucian mi vida para el servicio a Dios. Eso es santidad. Entonces David pecó contra la santidad de Dios, no contra la autoridad de Dios. De tal manera que cuando el profeta le habló, no le dijo, yo soy el rey, ¿a usted qué le importa? Yo sabré qué hago. No, él escribe el Salmo 91 diciendo, de verdad que desde chiquito yo he tenido conciencia que nací en pecado, me concibió mi madre. Y entonces varios han hecho el estudio y han dicho, pero ¿cuál era la conciencia de pecado del rey David? ¿Cuál era el problema del rey David? Señoras y señores, las mujeres. Ese era el problemita de él. Y él miraba que desde chiquito tenía su problema allí. Y terminó finalmente quebrantando la ley de Dios con el adulterio. Ahora, ya como cristianos, nosotros, haciendo parte de la iglesia somos los cristianos. Este es el templo. Ya estamos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Somos todos aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Entonces hacemos parte de la iglesia del Señor Jesucristo, de el reino de Dios, y Jesucristo fundamenta su obra y autoridad en lo siguiente: en la obediencia. Y eso no se lo inventó a última hora. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? ¿Obediencia o desobediencia? Desobediencia. Y si algo el Señor Jesucristo nos mostró, porque Él no nos manda a hacer nada que Él no haya hecho, es la sujeción. Siempre Él estaba consciente que estaba bajo la autoridad del Padre.
A los 12 años, cuando lo encuentran en el templo, nada de futbolito y nada por allá haciendo parte de una pandilla, como ahora muchos muchachos y mucha cosa por ahí rara, no. Estaba en el templo hablando de Dios, le dijo a María, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Y siempre que hablaba, hablaba de la voluntad de Dios y él hablaba de hacer la voluntad de Dios. Cuando llegó el momento de morir en la cruz, ahí les puse a ustedes la diapositiva, la oración en el Getsemaní y luego la muerte de él. Le decía, Padre, si es posible, si hay otro medio de salvación en esto tan terrible, pasa de mí esta copa. Pero la frase célebre de él era, no se haga mi voluntad, sino que eso es estar bajo autoridad. Casi no tengo méritos para decir que yo hice, que yo dije, porque el yoísmo es bien dañino, bien ofensivo, bien molesto y bien cansón. Hubo una época donde tocó colocar aquí sobre el púlpito, la gente espera que le hable de Jesucristo, no de usted. Pero la verdad es que a ustedes muy poco les interesa los logros y los fracasos. Pero yo dije, Señor, yo quiero aprender a estar bajo su gestión. Nací en una misión bastante rígida, pero con todo y eso le oré al Señor y Dios sí escucha toda oración. Los que recibieron el devocional del viernes saben que Dios escucha toda oración. Y entonces no me mandó donde yo quería, ni a la iglesia que quería, ni con las personas que quería, me mandó a otro lado. Era como si le hubieran hecho la lista de todo lo que me ofendía hacer. Eso sí, yo sé que es Dios y no. Entonces fue donde adopté para mi vida el obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Quién sale contento después de estar todo un día en una actividad bien tremenda? Se acuesta a las 10 de la noche y a las 11, 12 de la noche lo están levantando para decir, levántese, coja un carro o busque un taxi o haga tal cosa y váyase por allá para unos lugares bien difíciles, en otras partes peligrosos. ¿Quién de ustedes dice yo? Ninguno. Y yo decía, Señor, el obedecer es mejor que los sacrificios. El obedecer es mejor que los sacrificios. Y el Señor Jesucristo fundamenta su obra y su autoridad aceptando la voluntad del Padre. No es fácil. No es fácil. Pero con la ayuda de Dios es posible. Digan. Ahora el otro, el enemigo de nuestras almas, Satanás, fundamenta su obra en lo siguiente, en la rebelión. Y la rebelión no solo es cuando usted explota y no está acá, no, es sencillamente sí, pero. Ya la mayor parte de líderes, servidores que están aquí lo escucharon, ahora le comparto con ustedes. Mucha gente tiene el buen deseo de servir, pero a su manera. Caín tuvo el buen deseo de ofrecer el sacrificio a su manera. ¿Lo aceptó Dios? No. Nos toca someternos a Dios. Yo quisiera hacer aquí un poco de cosas y de cosas y de cosas, pero no es a mi manera, es que tiene que tener el respaldo de Dios a través de la Biblia. Diga. Entonces él opta para que su obra crezca sobre la rebelión. La Biblia dice que para los últimos tiempos se levantarán padres contra hijos. Bueno, habrá un desorden tremendo, guerras, rumores de guerras, violencias y tanta cosa que se está viendo. Ahí está la obra del diablo. Se fundamenta en la desobediencia. Y esa desobediencia es grave porque dice Hebreos 5:11 que nos entra por una oreja y nos sale por la otra. Desde el momento en que usted crea que la voluntad de Dios es que venga y se siente, no escuche, oiga y se vaya a la casa, ya cumplí, está equivocada o equivocado.
Dios nos habla para tener cuidado y poner en práctica. Digan. Y se resume en todo, no acatar la voluntad de Dios. No acatar. Nosotros hablamos de la voluntad de Dios desde chiquito, la mayor parte conocemos el Padre Nuestro en las versiones que sea. Y decíamos así, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. ¿Cuándo hicimos el menor esfuerzo de saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Y ese cuento, como si Dios lo pudiéramos engañar, dice que si es la voluntad de Dios, mañana me voy para Bogotá. ¿Cuál voluntad de Dios? ¿Decidirme? ¿O no? Bueno, respóndame por favor, que van a pensar que estoy solo. ¿Sí o no? Eso hacemos. Si es la voluntad de Dios esto o aquello, pero terminamos haciendo las cosas a nuestra manera. Y creemos que cuando yo siento, pienso, quiero, esa es la voluntad de Dios. No. Está escrita. Termino diciendo lo siguiente, como el resumen de todo esto. Primer libro de Samuel 15:22. Samuel respondió, ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Cuando uno lee la lista de los pecados, aún de los últimos que están en las Sagradas Escrituras, Apocalipsis 21:8, allí hay pecados que nosotros no nos tenemos en cuenta, la cobardía, la mentira. Que no, para nosotros no es grave, pero no quiere decir que porque nosotros nos hayamos ido acostumbrando, no sea realmente grave, es grave. Cometemos el error de decir, que aquí están presionando mucho, diciendo mucho, y todo eso, algunos han encontrado, voy a dejar de asistir a la iglesia o dejé de asistir a la iglesia. No, eso no. Si usted no hace parte de la iglesia, en primer lugar espiritual, Jesucristo viene ¿por quién? Por la iglesia. Y el Señor nos salvó para nosotros desempeñar una función. Nos compara en Romanos capítulo 12 y nos compara en 1 Corintios también 12 como un cuerpo que tiene muchos miembros y cada miembro tiene una función. Cada miembro tiene una función. Así que es importante que nosotros alabemos al Señor. Pónganse de pie, por favor. Recuerde, cuando surge la pregunta ¿por qué David sí y Saúl no? La respuesta es Saúl pecó contra la autoridad de Dios. Pecó contra la autoridad de Dios. David contra la santidad de Dios. Dios le regala al hombre santidad, pero no le regala autoridad. Lo delega. Haga esto. Esté bajo autoridad y hágalo. Pero no negocia la autoridad del Señor. Leyendo la Biblia, cuando ese Saúl perseguía, dijo alguien como perro loco a David para matarlo. Y va y lo encuentra dormido, primera vez David, y no lo mata. Y luego lo encuentra defecando y no lo mata. Y los otros le decían, pero si ahí se lo entregó Dios, dijo, no señor, a este lo ungió Dios y de este se tiene que encargar Dios, no yo. Eso se llama estar bajo autoridad. Diga conmigo, Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra
que es viva, poderosa y eficaz. Te ruego, Señor, que al leer tu palabra, tú me enseñes lo que es estar bajo autoridad. Señor, que yo pueda estar bajo autoridad, como también ejercer la autoridad que tú me des. Señor, muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu amor, bondad, misericordia, perdón y ayuda. Amén. Aquí termina Enseñanzas a la Luz de la Palabra de Dios con el pastor Osvaldo Arias. Nuevo Auditorio Integral. Te invitamos a nuestras reuniones. Martes, oración, 7 de la noche. Jueves, doctrina bíblica, 7 de la noche. Domingo, 10 de la mañana, reunión dominical. Te esperamos con toda tu familia. Trae un invitado. Nuevo Auditorio Integral, carrera 83A, número 1520, barrio Ingenio 2, Cali, Colombia.